un reconocimiento además a la mujer como ente humano. Durante años, Cilia Flores caminó por alfombras rojas, cumbres internacionales y actos oficiales como la primera combatiente. Pero, ¿era solo la esposa de Nicolás Maduro o era la mujer que realmente movía los hilos del poder en Venezuela? Mientras el mundo miraba al presidente, algunos analistas apuntaban hacia otro lado, hacia ella, una abogada penalista, expresidenta de la Asamblea Nacional, militante histórica del chavismo, no una figura decorativa, una operadora. Y cuando el escándalo de los narcobrinos estalló en Nueva York, el apellido Flores quedó vinculado por primera vez en un expediente federal en Estados Unidos. Ahí empezó a romperse el relato. Que no solamente acompañó a Hugo Chávez en la primera etapa del proceso, fue su abogada. Vale la pena recordar que Cilia Flores fue una persona muy astuta e inteligente en el mismo momento que se dio el famoso 4 de febrero. Ella es abogada, se graduó en una universidad reconocida, pero a la vez señalada en Venezuela como es la Santa María en Caracas, y se especializó en algo que le va a ayudar ahora, derecho laboral pero derecho penal, en criminología. Cuando Cilia Flores fue presidenta de la Asamblea Nacional, medios y opositores denunciaron que al menos 30 familiares fueron incorporados a cargos dentro del Parlamento. No eran cargos menores, eran puestos estratégicos. El poder no solo estaba en Miraflores, estaba en la familia. El caso más explosivo fue el de sus sobrinos, Efraín Campos Flores y Franky Flores de Freitas. Diciembre del 2015 aparecen los famosos sobrinos de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Efraín Antonio Campos Flores, que para la época pues tenía 31 años y era muy cercano a Cilia Flores. De hecho, lo hemos visto en algunas de las imágenes que se han presentado ahora cuando ella fue arrestada el 3 de enero del 2026. Y estaba otro sobrino, Franky Francisco Flores de Freitas, que no solamente se convirtieron en los protagonistas de un gran escándalo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ellos fueron arrestados en diciembre del 2015 en Haití, en Puerto Príncipe, y traídos a Nueva York con una acusación bien grave, que era que estaban conspirando para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. Pues esa cocaína de la FARC y había atravesado el territorio venezolano utilizando las instalaciones del Estado venezolano. Es decir, que a partir de ese momento empieza a ser objetivo de investigación por parte de la DEA. Cilia Flores, si era la tía, la famosa tía que entre comillas y en el argot venezolano se le llamaba la tía Amapola, era conocedora de toda la estructura que habían formado los Campos Flores y Flores de Freitas. Ellos utilizaron no solamente el Estado, sino personal militar, guardia presidencial e inclusive la rampa 4 que es un hangar muy importante en el aeropuerto de Maiquetía, porque es la rampa presidencial. Allí es donde está el avión del presidente. Hoy en día ni siquiera sabemos ya ni cómo decirlo. Ellos evadieron los sistemas de inmigración con pasaporte, con privilegios. Y uno de sus hermanos, Vladimir Flores, que estuvo muy vinculado a la policía, Cilia Flores también estuvo en la policía venezolana, trabajando por mucho tiempo antes de estos sucesos del 4F del 1992. En 2017 fueron condenados. Ese caso golpeó directamente el corazón político del chavismo, porque no eran funcionarios lejanos, era familia directa de la primera dama. Y esta gente se involucra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que para ese momento también fueron designadas como organizaciones terroristas. Todo esto involucra el conocimiento de todas estas operaciones criminales por parte de Campos Flores y Flores de Freitas, ambos sobrinos que habían jugado también un rol importante en la familia de Cilia Flores, porque en algunas ocasiones nosotros pudimos entender que por ejemplo, Flores de Freitas había sido como el sobrino tal vez más alejado, pero Campos Flores había incluso vivido
bajo la tutela de Cilia Flores. Y esto lo hizo vincularse con los hijos, que también están señalados en varios expedientes en Estados Unidos y están sancionados por las autoridades norteamericanas. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Un punto importante que a mi juicio debemos destacar, que muchos no saben, nosotros lo planteamos en el libro, es que la evidencia presentada por los fiscales, los elementos disruptivos de todo este proceso que conlleva hablarse de un estado criminal o narcoestado en Venezuela, equivale a que estos dos personajes establecieron dentro de la línea ganancias que requerían aproximadamente 20 millones de dólares para financiar la campaña de Cilia Flores a la Asamblea Nacional en unas elecciones que tuvieron lugar en diciembre del 2015 y que no se dieron los montos que ellos querían porque fueron arrestados en Haití. Es decir, que allí hubo un faltante de dinero en efectivo que los sobrinos estaban requiriendo para pagar esa campaña, e inclusive ellos presentaron cómo era que se pagaban los votos en todos los circuitos electorales de la zona donde Cilia Flores era candidata, para que ella sacara la mayor cantidad de votos, es decir, que tuviese un nivel proporcional porque era una de las candidatas más votadas. Todo eso se discutió y salió a relucir con evidencias que incluyeron grabaciones de audio y video por parte de los cooperantes de la DEA que habían insertado a los narcotinos y habían logrado rescatar toda la información para luego ser procesados en Estados Unidos. Este juicio duró mucho tiempo, fue uno de los juicios más escandalosos que hubo, y ellos fueron finalmente sentenciados a 18 años de prisión y al pago de una multa de $50,000, y no cumplieron la sentencia porque Nicolás Maduro y los grupos que estaban haciendo negociaciones de la oposición, de la llamada plataforma unida de la oposición junto con el régimen, lograron que Joe Biden los perdonara. Cilia Flores no fue una primera dama tradicional, fue procuradora, diputada, presidenta del Parlamento, participó activamente en la redacción de leyes clave durante el chavismo. Fuentes como Reuters, la BBC y El País han documentado su cercanía estratégica al núcleo más duro del poder. Mientras Maduro era el rostro visible, ella era parte del círculo que decidía. Analistas la describen como disciplinada, estratégica y profundamente leal al proyecto chavista, pero sus críticos la señalan como símbolo de nepotismo y concentración del poder. Cilia Flores en los últimos años ha estado como se muestra al público como sometida, es decir, que ella siempre iba detrás de Maduro, pero muy activa, etcétera, a pesar de que tenía una influencia directa en la toma de decisiones y en las conversaciones, pero daba la impresión de ser como la típica esposa de un gobernante, siempre bien tratada desde el punto de vista mediático y del discurso por Maduro, con halagos, etcétera, pero en el fondo nosotros conocíamos que no era esa dulce paloma que se quería vender a los medios y que tenía una participación importante dentro de todo este activismo de la criminalidad que vivimos en Venezuela, porque esto no ha culminado, ¿no? Ella es una mujer que puede representar el inicio de un liderazgo que viene de la pobreza, porque ella no nació rica, nació en una familia bastante limitada desde el punto de vista económico, pero con una fuerte ideología socialista que le permitió subir bajo el apoyo de un líder disruptivo y también, realmente él es el protagonista de todo este crimen que estamos observando en Venezuela, porque fue Hugo Chávez el que empezó el proceso y el actor principal de toda esta organización criminal transnacional que toma el Estado en Venezuela. Pero ella estuvo allí siempre, ella participó, ella estaba
cumpliendo un rol en cada una de las etapas de deconstrucción del sistema venezolano para luego convertirse en la llamada primera combatiente, que, a ver, que contrastaba de manera interesante la influencia tras bambalinas, la toma de decisiones, pero con una cara realmente que muchos sabíamos que no era así, pero se mostraba y se vendía, y los medios del régimen, que son medios de propaganda, obviamente así la vendían. La mujer que le ofrecía apoyo a su esposo, cumpliendo un rol fundamental en la presidencia, ella jugaba con los niñitos cuando llegaban de los Estados Unidos, condenaba el imperialismo, etcétera, etcétera, pero aparecía como una dama medianamente sumisa, pero en el fondo no era verdad, era uno de los tantos roles o papeles que ella había actuado, jugado como una buena actriz en todo ese proceso. El caso de Cilia Flores, una mujer desde el inicio que le supo meter en la costilla a Hugo Chávez y luego se queda con el heredero de Hugo Chávez y se casa con él, ese modelo creo que desafía todos los estereotipos de género en el caso de la criminología. Y por ahí creo que debemos entender ese rol, porque ha mostrado a lo largo de su carrera criminal cómo mujeres de la élite política participan activamente en el crimen organizado usando sus puestos políticos, pero también mimetizada en una esposa, se supone que ejemplar, una madre ejemplar o una tía ejemplar, a pesar de que no lo era. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de narcoterrorismo. Se ofreció recompensa por su captura. El nombre de Cilia Flores no estuvo en la misma acusación formal que Maduro, pero sí ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro. Las sanciones congelan activos y restringen movimientos financieros internacionales. Y ahí surge la pregunta clave: ¿hasta dónde llegaba su influencia económica? Porque el poder no siempre se mide en discursos, se mide en control de instituciones, control de recursos, control de lealtades. Está acusada de delitos muy graves. Son 3 cargos que la pueden llevar inclusive a cadena perpetua. Estamos en el proceso en estos momentos de que no sabemos cuándo va a llevar, si es que esto va a llegar a juicio. Probablemente, o nosotros aspiramos a que llegue a juicio, pero no lo sabemos. Creo que es muy prematuro hablar de ello. Pero está representada por un abogado que tiene muy buena reputación, McDonnelly, y adicionalmente a ello, dentro de todo el proceso que se está dando, ella en estos momentos está recibiendo, y hay mucha gente que se enteró, nosotros tuvimos oportunidad de verla el 5 de enero de 2026, cuando fue presentada por primera vez para la lectura de cargos y donde ella se declaró no culpable, cómo estaba golpeada, es decir, ella tuvo algún accidente que no quedó claro en los documentos judiciales ni en la presentación de sus abogados, pero lo que sí te puedo decir es que el juez de la causa ordenó, los fiscales lo aceptaron, que los abogados de la defensa tramitaran, y ella ha ido al médico en varias ocasiones estando presa en la cárcel de Brooklyn, es decir, que ella está contando con servicio médico para atender esos problemas, esos golpes que ella tenía en su cara y en el cuerpo, y que nos habían dicho pues que había sido parte de ese proceso que se dio durante su arresto. En un régimen cerrado, el poder no siempre está donde parece. Algunos opositores afirman que Maduro es el rostro, pero que la estructura estratégica es colectiva. Otros creen que la narrativa de la mente detrás del trono simplifica una maquinaria mucho más compleja. Lo cierto es que el apellido Flores quedó marcado en expedientes federales y el caso rompió la imagen intocable del entorno presidencial. Hoy, más allá de discursos y propaganda, la historia empieza a evaluarla con otros ojos, no como primera dama, sino como una operadora política, y tal vez como una de las mujeres más influyentes y controvertidas del chavismo.
Durante años, el mundo miró a Nicolás Maduro como la cara del poder, pero muchos apuntan a Cilia Flores como la estratega bajo la sombra. Narcosobrinos, nepotismo, sanciones y poder. La pregunta es, ¿quién maneja los hilos del régimen venezolano? ¿Cilia Flores o Maduro? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.